4 de los 5 desaparecidos tras el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Guayas fueron hallados. Se sospecha que una quinta persona está atrapada en uno de los vehículos que cayó al río. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dijo ante una comisión parlamentaria que el puente Gonzalo y Casa colapsó porque coincidieron 4 tráileres que en total pesaban más de 190 toneladas. Hay contradicciones en cantidad de barriles derramados en Esmeraldas. Mientras la ministra de Energía dice que fueron 3.500, Petroecuador asegura haber recogido hasta el momento cerca de 13.000. A las 18:15, el Tribunal Contencioso decidirá en última instancia sobre la pérdida o no de los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. Rusia lanzó ataques masivos con más de 200 drones y bombas guiadas contra 6 regiones en Ucrania. Y esto ocurre después de que tropas de Kiev destruyeron una instalación militar rusa. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. Este 21 de marzo de 2025, a pocas horas de que juegue la Tri contra Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito por las eliminatorias sudamericanas. Estefi. Así es, Gaby. Amigos, nuestros equipos están desplazados cubriendo la previa de este duelo clave por las eliminatorias al Mundial 2026. Y Francisco Molestina estará desde la casa de la selección. Teo Pozo nos dará un informe desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ahora veamos otras noticias. Puente y Casa. Emergencia en Guayas. 4 de los 5 desaparecidos en el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Guayas ya fueron hallados. La corriente del río los arrastró. La hipótesis que manejan las autoridades es que la quinta persona está atrapada en uno de los vehículos que están sumergidos. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Casi 2 días después del colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo en Daule, empiezan a aparecer algunos de los cuerpos de los 5 desaparecidos reportados. Esta mañana en redes sociales circularon los videos de los hallazgos en las riberas del río Daule. Los vehículos de criminalística llegaron para recoger los cuerpos que los rescatistas transportaban en sus lanchas. Hasta el momento tendríamos ya de las 5 personas que estaban reportadas en primera instancia como desaparecidas, 4 ya están recuperados los cuerpos. Sin embargo, ninguno de los 4 cuerpos fue hallado aquí, en el punto del colapso. La fuerte corriente del río los arrastró aguas abajo. El primer cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana a 13 kilómetros del puente. El segundo, 17 kilómetros río abajo, en el sector Nato a las 7:45. A las 8 el tercero, cerca de La Aurora. Y el cuarto a las 9 de la mañana en San Borondón. Podríamos presumir inclusive que el quinto cuerpo podría estar dentro de una de las cabinas que no se puede ingresar por el caudal del río. Los 5 vehículos que quedaron sumergidos aún no son sacados. A las 8 de la mañana hubo una reunión en los campamentos instalados en los alrededores del puente para determinar cuántas grúas y demás maquinaria necesitan. La concesionaria principal responsable del mantenimiento y de la vía en la que nos encontramos no ha llegado a la reunión. Citaba a las 8 de la mañana, la reunión terminó a las 9 de la mañana. Necesitamos que comiencen las actividades de extracción de los vehículos. Sin embargo, hasta el mediodía no llegó ninguna grúa. El puente Gonzalo y Casa colapsó porque 4 tráilers, que en total pesaban más de 190 toneladas, coincidieron sobre la infraestructura que tiene una capacidad solo para 48 toneladas. Esa es la conclusión de un informe preliminar que presentó la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Adriana Bermeo cubrió la sesión. El exceso de peso causó el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo. Es la conclusión de un informe preliminar al que se refirió la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, esta mañana en la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. Aguiñaga mostró las fotografías captadas por las cámaras del peaje como evidencia de que 4 tráilers coincidieron sobre el puente a las 18 horas con 16 minutos del miércoles 19 de marzo.
la hora y fecha del colapso. La empresa concesionaria del puente precisó que esos vehículos de 6 ejes pesan más de 190 toneladas, 3 veces más del que resiste la estructura. Este puente recibió sus mantenimientos preventivos y rutinarios. Y su colapso no fue producto del abandono. Y soy enfática en decirlo. Su capacidad era de 48 toneladas. La concesionaria del norte que realizó los trabajos de mantenimiento entre el 2001 y el 2023 señaló que ni ellos ni la prefectura tienen el control de los vehículos que pasan por el puente, sino la Comisión de Tránsito, y que en este caso se irrespetó una señalética de restricción que establece un peso máximo de 48 toneladas. La Cámara de la Construcción de Guayaquil realiza una evaluación técnica sobre las causas del colapso. En los próximos días emitirá el informe definitivo. El puente Gonzalo Icaza Cornejo está asegurado. Tiene 2 pólizas, según explicó Aguiñaga, una por obras civiles terminadas y otra de responsabilidad civil que permitirán la reparación a las víctimas y el reemplazo de la infraestructura cuando terminen las acciones de búsqueda. Esmeraldas, desgracia por el crudo. El municipio de Quito pidió la militarización del sistema de agua potable Papayacta integrado por denuncias de supuesto sabotaje al SOTI. Este sistema abastece a 1,4 millones de habitantes del norte de la ciudad y el 45% del total de la demanda de agua en la capital. Paul Romero con el informe. La denuncia de un plan de sabotaje al SOTE para afectar al sistema de agua potable Papayacta integrado, que abastece al 45% de la población de Quito, generó polémica entre el gobierno y el municipio de la capital. La ministra de Energía, Inés Manzano, dijo que el Ejecutivo tiene información del plan, que conoce a quienes están detrás, pero no dio nombres, y pidió al alcalde Pavel Muñoz que intervenga para evitar el sabotaje. El sabotaje no termina con el tema del SOTE en Esmeraldas. La información que tenemos es que va hacia Papayacta. Así que al alcalde Pavel Muñoz, dígale a la gente que está haciendo sabotaje, que también sabemos de dónde es, que por favor eso no podemos hacerlo. El alcalde Muñoz calificó esas declaraciones de sensibles e irresponsables. El municipio capitalino respondió que no ha identificado ningún evento que pueda provocar riesgo de contaminación en el sistema de agua potable de Papayacta. Ante la advertencia de Manzano, solicitó al Ministerio de Defensa la militarización de las instalaciones del sistema para asegurar el funcionamiento y la provisión de agua para 1.400.000 personas del norte de Quito. Fuentes militares consultadas por Televistazo señalaron que desde hoy patrullas de la Primera División del Ejército Chiris brindarán seguridad a esas instalaciones. Esta semana el gobierno habló de un sabotaje que causó el derrame de petróleo en Esmeraldas, pero hoy la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, no especificó las pruebas que sostienen ese argumento. Diego Cuenca informa que no es la primera vez que el gobierno habla de un sabotaje a puertas de una contienda electoral. Desde el miércoles, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, argumenta en medios de comunicación que la rotura del oleoducto que causó el derrame de petróleo en Esmeraldas fue provocado por terroristas con el objetivo de sabotear al gobierno. Esa afirmación sale de un informe del Centro de Inteligencia Estratégica CIES, que según ella no ha revisado por completo, y ese viernes en Ecuavisa evitó profundizar en ese tema. Como es inteligencia policial y usualmente son temas confidenciales, pues yo no he recibido el informe per se, sino el informe, toda la base de lo que han llegado ellos a las conclusiones, yo no recibo. Seguramente eso va a tener 100 páginas, 200 páginas, lo que sea. Yo lo que recibo es el informe, digamos, el resumen ejecutivo. Según el Código Integral Penal COIP, el sabotaje es un delito sancionado de 7 hasta 10 años de prisión. Pero hasta el cierre de ese reportaje, el gobierno aún no ha presentado una denuncia a la Fiscalía para identificar a los responsables. ¿Van a presentar una denuncia ante la Fiscalía? ¿Cuándo?
A ver, no es que deberíamos de hacerlo, pero hay algunas cosas que han pasado desde que estuvimos en la contención del río Cube y que por alguna maniobra de algún funcionario de Petroecuador se abrió un dique en el momento en que no se debía de abrir el dique. Todo eso se está investigando en este momento, inclusive con el personal. Por eso repito que todo esto de aquí tiene que estar dentro del área de investigación técnica, que después vaya al tema de la fiscalía. Necesitamos la verdad para poderles entregar esa verdad también a los ciudadanos. No es la primera vez que en medio de una crisis el gobierno habla de sabotaje. En abril del año pasado, a vísperas de la consulta popular, el presidente Daniel Noboa acusó de sabotaje a 22 personas, entre ellas a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por la crisis en las centrales eléctricas que terminó en apagones. En ciertas plantas eléctricas han habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase, y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida. A pesar del reporte de sabotaje, la ministra Manzano asegura que Petroecuador está levantando informes técnicos para verificar la teoría inicial de que el derrame ocurrió por deslizamientos de tierra. Media hora le tomó a Petroecuador cerrar manualmente las primeras válvulas para controlar el derrame de petróleo del jueves pasado en Quinindé, que según los datos iniciales del gobierno provocó el derrame de 3.800 barriles de petróleo. Informa Francisco Garcés. Los funcionarios del gobierno no tienen certeza sobre la cantidad de barriles de petróleo que se derramaron tras la rotura del oleoducto del jueves pasado en Quinindé. La ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que fueron 3.800 barriles, pero Petroecuador prefiere esperar para determinar con exactitud el número. El gerente de la petrolera, Roberto Concha, dijo el jueves que esa cantidad es la de barriles que, según él, quedaron atrapados en el tubo una vez que se cerraron las válvulas del oleoducto. Según Concha, el cálculo real de barriles derramados se podría tener durante el fin de semana, porque para ello se requiere que el bombeo por el oleoducto reparado se normalice. Como hoy recién se inició el rebombeo, ya nosotros tenemos que esperar que termine el trabajo normal, el bombeo normal, que llegue a sitio, que llegue avalado. Entonces, una vez que llegue avalado, nosotros vamos a poder determinar las cantidades exactas y reales. Para el cálculo se debe tomar en cuenta el tiempo de respuesta de Petroecuador, operación que según la información de la empresa duró 2 horas. La primera alerta tuvieron los operadores del SOTE a las 6:31 de la tarde del jueves. 1 minuto después se paró el bombeo por el oleoducto y 9 minutos después se constató la rotura del tubo. El problema de estos incidentes es que el oleoducto, que tiene 53 años, no cuenta con un sistema automático de cierre de válvulas ante roturas y debe hacerse manualmente. Eso se realizó 14 minutos después de la alerta de rotura. Recién a las 7 de la noche, 29 minutos después de que se produjo el derrame, concluyó el cierre de las válvulas principales del sitio afectado. No obstante, a las 8:20 de la noche, recién terminó el cierre de las válvulas más alejadas en Santo Domingo y en Las Palmas. Según informó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, el SOTE estaba transportando un promedio de 320.000 barriles de petróleo diarios, es decir, algo más de 13.000 barriles por hora. Más adelante en Televistazo, el aeropuerto más transitado de Europa está cerrado luego de un gran incendio. Esta tarde, el Tribunal Contencioso Electoral decidirá si ratifica o revoca la suspensión de derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad. El organismo emitirá su sentencia a menos de 2 días del inicio de la campaña electoral, cuando el presidente debería pedir licencia. Lo informa Jacqueline Rodas. El futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se define esta tarde, a puertas de la campaña de segunda vuelta. Ivonne Coloma, titular del Tribunal Contencioso Electoral, convocó a sesión de pleno a las 18:15 para decidir en última instancia sobre la suspensión de los derechos políticos de Abad. Si el TCE confirma esa sanción, la vicepresidenta aún puede pedir que se aclare el fallo. Ese recurso no cambia el fondo de la sentencia, pero sí
retrasa que quede en firme. Para que se ejecute esta sentencia y salga del cargo, por así decirlo, la señora Abad, tiene que haberse resuelto todos los recursos que se pueden plantear. En ese sentido, el día domingo, evidentemente, la señora Abad sigue siendo vicepresidenta de la República y el presidente debería pedir licencia para hacer campaña electoral, porque el debate como tal es un acto proselitista. Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, volvió a poner sobre la mesa la tesis de que el presidente no está obligado a pedir licencia. El constitucionalista André Benavides advierte las consecuencias a futuro. Presumiblemente también exista recursos públicos que se están comprometiendo y esto podría ser eventualmente un delito de peculado, que recordemos que es una de las causales de juicio político. La vicepresidenta desde Turquía alertó en sus redes sociales sobre la sesión de esta tarde y dijo que se está usando al Tribunal Contencioso Electoral para dar un golpe de Estado y sacarla del cargo. Rusia lanzó ataques masivos con más de 200 drones y bombas guiadas contra 6 regiones en Ucrania. Ocurre después de que tropas de Kiev destruyeron una instalación militar rusa. Las agresiones son continuas y no permiten poner en vigencia una tregua parcial de 30 días. El presidente Volodymyr Zelensky pide a sus aliados aumentar las presiones contra Vladimir Putin para forzarlo a entrar en un proceso de negociación. Informa Pedro Jiménez. 3 distritos de la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, fueron atacados desde la noche del jueves con decenas de drones que destruyeron infraestructura civil e instalaciones comerciales, dejando incendios masivos y vastas zonas sin servicio de energía eléctrica. Los daños materiales son numerosos. 3 jóvenes resultaron heridos y el jefe administrativo de la región, Ole Kiper, dice que este es otro recordatorio para todo el mundo, que la guerra continúa y Ucrania sigue luchando. Han asegurado que Rusia usó más de 100 proyectiles en este ataque y que las fuerzas ucranianas interceptaron y derribaron muchos de ellos. 6 personas más quedaron heridas en un bombardeo contra Zaporilla y otro centenar de drones fue lanzado contra Kiev, Chernihiv y Sumy. Es la respuesta del Kremlin al ataque de ayer de Ucrania contra la base militar Engels, ubicada a unos 1000 kilómetros de la frontera, que provocó la destrucción de un número indeterminado de misiles rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó también a Ucrania de volar una estación de medición de gas en la región de Kursk, describiendo el hecho como una provocación deliberada del régimen de Kiev, en medio de acusaciones mutuas de violar un acuerdo para frenar al menos por 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, pide a sus aliados europeos que mantengan las sanciones contra Rusia y aumenten la presión para obligar a Vladimir Putin a iniciar un proceso de negociaciones. Y ahora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lidera la iniciativa de una nueva cumbre europea por Ucrania que se realizará el próximo jueves en París. El aeropuerto de Heathrow en Inglaterra, el más transitado de Europa, permanece cerrado desde la madrugada tras un incendio de gran magnitud en una subestación eléctrica cercana a sus instalaciones. Y esto obligó a cancelar o retrasar más de 1.300 vuelos, afectando a 200.000 viajeros. El incendio masivo ocurrió este jueves a las 11 de la noche en una importante subestación eléctrica de Londres, provocando un apagón total en el aeropuerto de Heathrow, el más transitado de Europa. El incidente también inutilizó el sistema de energía de reserva, por lo que la ministra británica de Transportes anunció el cierre de la terminal, así como las vías de acceso, por lo que algunos pasajeros regresaron a sus casas. Más de 1.300 vuelos programados para hoy están afectados. Las salidas fueron canceladas. Los arribos fueron redirigidos a otros aeropuertos londinenses, pero no todos, por lo que muchos viajeros quedaron varados en aeropuertos extranjeros. El siniestro en la subestación eléctrica obligó además a evacuar a 150 personas de otros edificios cercanos y dejó sin luz a más de 16.000 viviendas del sector.
el servicio se ha reestablecido en forma parcial, pero aún hay 4.500 clientes sin el servicio. 70 bomberos combatieron el fuego, que fue controlado a inicios de la tarde. El Ministerio de Energía del Reino Unido anunció una investigación. El consumo de agua posiblemente contaminada agrava la salud de la población que vive en los recintos contaminados con petróleo. Hoy, brigadas médicas atendieron a unas 500 personas en zonas rurales de Quinindé. Quienes viven cerca del oleoducto advierten el constante riesgo al que se exponen. Hernán Higuera con un nuevo reporte. Octavo día de la emergencia ambiental en Esmeraldas y las familias afectadas salieron de sus comunidades en busca de ayuda médica. Ante la falta de agua, muchos la han sacado de pozos y dicen que sus problemas de salud se empiezan a complicar. En estos días él ha tenido un poquito como se me ha ido en diarreíta y entonces ha tenido malestares sobre el químico, de lo que me imagino que debe ser sobre el químico, porque nosotros vivimos cerca del río y estamos cogiendo agua de los pozos que hay cerca de nosotros que tenemos en la casa. En el Achote, zona en la primera línea de contaminación, unas 100 personas salieron a buscar atención médica de brigadas de salud instaladas en una carpa. Dicen tener dolor de cabeza, mareos y problemas respiratorios. Cerca de allí, en el recinto Chucaple, unas 100 personas se enteraron que una brigada de Petroecuador llegó con kits de ayuda y empezaron a hacer fila para registrarse y recibirla. Las cajas contienen 2 latas de atún, 2 fundas de fideo, arroz, azúcar, sal y otras conservas. Ahorita estamos sin los cultivos, la pesca ya se acabó, la pesca hasta cuántos años, si ustedes van a la ribera del río, un desastre total. Ahorita está bajando aceite puro. Los habitantes de estas comunidades advierten sobre el alto riesgo de deslaves que podrían romper una vez más la tubería del oleoducto. Y ya le digo, y ahí pasará lo mismo, una corriente de agua, la misma palizada, porque el agua va a golpear directo a la tierra donde está el tubo, se lleva la arena y queda el tubo descubierto. Y la palizada lo va a romper porque lo va a romper. Los damnificados esperan las respuestas de Petroecuador sobre las indemnizaciones por las pérdidas de sus cultivos y otras afectaciones. Un ministerio, una universidad y una fundación buscan voluntarios para sumarse a las distintas labores de ayuda a los afectados por el derrame de crudo en Esmeraldas. En el siguiente reportaje informamos sobre las opciones que hay para colaborar. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica realizó una convocatoria para mayores de edad con conocimientos de fauna silvestre para apoyar al refugio de vida Estuario Río Esmeraldas, afectado por el derrame de petróleo ocurrido el pasado jueves. La inscripción se puede solicitar al correo electrónico manosxlanaturaleza@ambiente.gov.es. La Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil invita a la comunidad a donar víveres hasta el 2 de abril entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Y la Fundación de Social Project recibe los productos de primera necesidad en la sucursal de Suzuki San Borondón junto al Centro Comercial El Dorado. También convoca a voluntarios mayores de edad para sumarse a esta acción social. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Esmeraldas recibe donaciones de víveres desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y convoca a voluntarios con conocimientos en medicina, enfermería y veterinaria para las brigadas de atención médica que se realizarán desde este viernes 21 de marzo. Debate presidencial 2025, segunda vuelta. Más cupos en institutos técnicos y nuevos mecanismos para el ingreso a la universidad son algunas de las propuestas planteadas por los candidatos a la presidencia de la República. Este domingo las ampliarán en el eje temático de educación que se incluyó en el debate para la segunda vuelta electoral. Informa Adriana Bermeo. En educación, los planes de gobierno de los candidatos Daniel Noboa de ADN y Luisa González de la Revolución Ciudadana son más principios que acciones.
Quieren mejorar el acceso a la educación, implementar políticas para facilitar el ingreso a las instituciones educativas, reconocer y respetar la educación intercultural, optimizar el sistema de admisión a las universidades, entre otros. Ninguno tiene establecido un cronograma de ejecución, menos aún el presupuesto, y es el tema al que menos se han referido. Los dos le dedicaron 3 páginas de sus proyectos exclusivamente a las propuestas de educación. Ese eje atraviesa también parte de sus planes de trabajo y se incluye en economía, empleo, erradicación de la violencia y rehabilitación social. Daniel Noboa y Luisa González coinciden en 2 puntos. El primero, potenciar las carreras técnicas y tecnológicas en institutos superiores. No todos quieren tampoco pues, estudiar una carrera de 5 o 6 años, quieren una carrera técnica, que en 2 o 3 años puedan tener su título y puedan tener un ingreso bueno. Eso es lo que el Estado debe hacer y debemos atenderlos. Devolviendo el presupuesto vinculado al aumento de cupo, creación de los institutos técnicos y tecnológicos y educación virtual. El segundo, establecer un nexo entre universidades y la empresa privada para prácticas preprofesionales y para el primer año de trabajo después de graduarse. Daniel Noboa dice en su plan de gobierno que fomentará un sistema dual de educación superior que combine formación académica en universidades con prácticas laborales en empresas para mejorar la empleabilidad. Luisa González ofrece financiar parte de los salarios de jóvenes sin experiencia. Nosotros pagamos la mitad del salario como gobierno, la empresa paga la otra mitad por 1 año, esto sería un salario básico, y así el joven también gana experiencia. En las propuestas que difieren, Daniel Noboa ofrece dar continuidad a la entrega de becas. Ha dicho que se han asignado más de 100,000 y la inversión asciende a $100 millones. No solo becas, sino que exista la asistencia real para que encuentren empleo. Luisa González le ha dado fuerza a la propuesta relacionada con el ingreso a las universidades. Plantea 2 opciones: dar el examen de ingreso o hacer un curso preuniversitario. En el debate del 19 de enero, la educación no fue tratada como eje temático. Este domingo es el primero que será abordado por los 2 finalistas. El bosque de la comuna Dos Mangas en la provincia de Santa Elena es hogar de 21 especies de mamíferos y 84 especies de aves. Tras 15 años de reforestación se levantan 180 tipos de plantas bañadas por 2 ríos que son el origen del nombre de esta comuna. Veamos. Santa Elena no solo es tierra de paradisíacas playas. A solo 15 minutos de la ruta del Spondylus se esconde un bosque lleno de frondosa vegetación centenaria, hogar de mamíferos, aves y anfibios, protegidos por una comunidad de 1.500 habitantes. Es el bosque de la comuna Dos Mangas, asentado en el centro de la cordillera Chongón-Colonche, a 7 kilómetros de Manglar Alto. Por su ubicación, el clima varía. En la zona baja, a 75 metros sobre el nivel del mar, es un bosque seco, con poca presencia de lluvia y vegetación menos densa. Pero mientras se sube por la cordillera, que alcanza los 800 metros de altura, el escenario se va transformando en un bosque húmedo tropical, con terreno blando, vegetación exuberante, y aunque incrementa la posibilidad de precipitaciones, la temperatura puede superar 28 grados centígrados. El panorama cambia desde que se toma el desvío por Manglar Alto. Un recorrido que se hace montado en caballo. Y aunque son 2.800 hectáreas de bosque bajo conservación comunal, la fauna aparece desde el principio. Son los monos aulladores, una de las 30 familias documentadas por los guardabosques. El macho vigila atento desde la copa de un guarumo de 6 metros, haciendo su gutural aullido, mientras sus crías juegan en las ramas de estos árboles de donde también se alimentan. Estos árboles botan una semilla y ellos también comen mucho y las hojas tiernas también comen. El caimito, que es una fruta que también es comestible para nosotros, pero ellos también la comen. Son 21 especies de mamíferos que se refugian en el bosque. Han sido identificados gracias a las cámaras trampa, que también han captado tigrillos, armadillos, guatusas y venados. Se suman 84 especies de aves,
vuelan libres y han encontrado refugio en árboles de hasta 20 metros, como los tucanes goliamarillos, de plumaje negro. Tenemos como el tucán, tenemos la pava de monte o pava de montaña, la pacharaca, ¿no? También tenemos eso, también tenemos el carpintero de cresta roja. Por el bosque corren dos ríos, que antiguamente los moradores denominaban mangas. De ahí el nombre de la comuna. El río Grande y el río Chico se unen y forman el afluente Dos Mangas. Sus aguas normalmente son cristalinas, pero las precipitaciones invernales están arrastrando lodo, piedras y vegetación, influyendo de momento en la turbiedad, que impide ver a las ranas, camarones de agua dulce y lisas que habitan aquí. Los visitantes deben acudir preparados. El cielo puede estar despejado con sol intenso y en minutos cambia a una fuerte lluvia. Son 2 senderos habilitados y recorrerlos toma entre 3 a 4 horas. Luego de 2 horas de subida por la ribera del río, se siente la humedad y un mayor verdor de la vegetación. Además aparecen las pequeñas cascadas. Son 6 en el área de conservación, de hasta 2 metros de alto, rodeadas de guayacanes, higuerones y figueroas, que tienen hasta 200 años. Hay 180 especies de plantas que cuando llueve ayudan a cubrirse del agua. La paja toquilla es una de ellas por sus grandes hojas, al igual que la caña guadúa, 2 que sí pueden extraer los comuneros con autorización. Los grandes guayacanes son parte de los árboles endémicos, que también protegen de la lluvia. En este bosque se encuentra el camacho, o como lo denominan los moradores, el taparrabo, por la gran dimensión de su hoja. Hoy se ven los resultados de 14 años de reforestación. Hasta el 2000 se talaba sin control. Sin embargo, junto con ambientalistas extranjeros que llegaron a Dos Mangas, empezaron un cambio y en 2011 se unieron al proyecto Socio Bosque, comprometiéndose a la conservación. Que se reforestaron unas 1000 hectáreas. Se ha sembrado lo que es el guayacán, el ajigua, el cedro, el pachaco, también otra especie que está en peligro de extinción, como es el figueroa, ¿no? Aunque el sol cae en Dos Mangas, el sonido de la naturaleza sigue activo en las 2.840 hectáreas que se rescataron.